En este vídeo vas a aprender una lección de ajedrez posicional del mejor entrenador del mundo recientemente fallecido, Mark Dvoretzky. Empezamos. ¿Qué tal, amigos? Soy Daniel Muñoz, el creador de The Third One Blog, y hoy os traigo un vídeo un poco triste porque, bueno, queremos hacer un homenaje al mejor entrenador del mundo, posiblemente Mark Dvoretzky, que falleció hace unas semanas con apenas, yo creo que eran 68 años, no llegó a los 70 años de edad. Y para aquellos que no le conozcáis, bueno, os comentaré que fue un maestro internacional que obtuvo el título en el año 75, que durante mucho tiempo ha sido considerado uno de los MIs más fuertes del mundo, sobre todo como consecuencia de sus excelentes resultados. Bueno, fue campeón de Moscú en el año 73, ganó el William Masters en el año 75, tuvo una actuación impresionante también en el campeonato de la URSS del 75. Y bueno, todos estos datos eran indicadores de que Dvoretzky podía haber llegado al título de Gran Maestro, pero sin embargo, por razones personales, optó por no seguir como jugador en activo y en su lugar pues persiguió el objetivo de convertirse en entrenador de ajedrez y bueno, y vaya que lo consiguió, ¿no? Por sus manos han pasado jugadores como Garry Kasparov, Anand, Topalov, Barev, Lautier, Vangelis y muchos otros, ¿no? Y de hecho ha sido incluso entrenador de entrenadores, como por ejemplo Yusupov, que también, jugador moscovita, que también ha pasado por sus manos y que bueno, también es otro referente en el ámbito del entrenamiento. Dvoretzky escribió muchos libros orientados a jugadores de la élite, muy vinculados con el entrenamiento y bueno, no son aptos para cualquier jugador por su dificultad, aunque sí que es verdad que hay determinados ejemplos y algunos estudios que él publicó que bueno, nos pueden servir a todos y bueno, os animo a que leáis cualquier libro de Dvoretzky porque son francamente bueno, muy válidos y muy interesantes. Bueno, pues como os decía, vamos a utilizar uno de los ejemplos de Dvoretzky que él utilizaba. Yo me basaré en sus análisis para bueno, tratar de replicar sus lecciones y espero que bueno, que os guste, ¿vale? Como siempre os digo, antes de decidir qué jugar tenemos que pensar, tenemos que hacer una valoración de la posición y en este ejemplo pues se trata de lo mismo. Juegan blancas, me gustaría que dedicarais entre 10 y 15 minutos y luego si queréis darle al play y seguimos adelante. Bueno, lo primero que llama la atención es la estructura de peones. Si os fijáis, todavía no se ha cambiado ningún peón. Estamos ante una partida de carácter cerrado. Esto nos indica que vamos a poder pensar en maniobras lentas porque la posición no está abierta y las piezas todavía no pueden influir, las piezas menores sobre todo y posteriormente las mayores no pueden influir directamente en la partida. Entonces vamos a estar, bueno, pues en una partida aparentemente, ya veremos luego cómo continuó, aparentemente maniobrera, ¿no? De jugadas lentas, de estrategias. Y os decía que una de las cosas que llama la atención es la estructura de peones. Si os fijáis, el centro es un centro cerrado por este tipo de estructura. Pero además tenemos que fijarnos en cuál es la orientación que sigue la cadena de peones. En el caso de las negras, la cadena de peones apunta hacia el flanco de rey y en el caso de las blancas apunta hacia el flanco de dama. Este tipo de estructuras nos ayudan a definir hacia qué flanco tenemos que jugar. A las negras les está indicando que deben jugar atacando en el flanco de rey porque sus peones apuntan hacia el flanco de rey y en el caso de las blancas, pues hacia el flanco de dama. Este tipo de estructura, por ejemplo, es muy típico de posiciones de peón de dama, concretamente de India de rey, que fue lo que se jugó en esta partida.
El segundo elemento que vamos a tener en consideración en esta partida es el valor de las piezas menores. Si hacemos una comparativa entre el alfil negro y el alfil blanco, nos percatamos de que el alfil negro es claramente un alfil malo. ¿Por qué llamamos alfil malo al alfil negro? Pues porque está jugando por detrás de su cadena de peones y está golpeándose contra ellos. No va a poder sobrepasar esta cadena. Por lo tanto, es un alfil que inicialmente podemos valorar como, bueno, pues como malo, como digo, porque tiene una movilidad inferior. En cambio, el alfil blanco le sucede todo lo contrario. Corre por las casillas blancas, su estructura de peones central está situada en casillas, perdón, os decía que corre por casillas negras, la estructura de peones central está situada en casillas blancas, con lo cual no tiene ningún tipo de oposición y es un alfil claramente superior al alfil rival. Entonces esto ya nos está dando algunas pistas de qué jugador puede tener una cierta ventaja si el resto de los elementos de la partida son iguales. Otro factor importante va a ser la columna C. La columna C es una línea semiabierta, decimos que está semiabierta porque todavía el negro mantiene el peón de C7. Si el peón de C7 no estuviese, estaríamos ante una columna abierta, pero como está semiabierta. Y las columnas semiabiertas suelen ser útiles cuando queremos iniciar ataques contra el peón que está bloqueando la columna, en este caso contra el peón de C7. Pero claro, ahora tenemos que decidir cómo jugar. Y muchas veces para decidir cómo jugar basta con pensar cómo le gustaría jugar a nuestro rival. Imaginaros que ahora jugase el negro, juega el blanco, pero imaginaros que jugase el negro. Al negro le encantaría jugar alfil H6 con la idea de cambiar nuestro alfil que está en C1, es decir, cambiar su alfil malo por nuestro alfil bueno, o en caso contrario, en el caso de que nosotros no evitemos la captura del alfil, controlar la importante casilla C1 que va a servir a las blancas para poder presionar sobre el punto C7. ¿Por qué digo que es importante la casilla C1? Pues porque vamos a llevar nuestras torres, la torre de F y la torre de B, a esta columna, a la columna C, y también posiblemente la dama, con el objetivo de presionar sobre el punto C7. Luego el alfil en H6 va a estar muy bien para evitar ese plan. Pero ¿qué sucede? Vamos a quitar todas estas marcas, que es que es al blanco al que le toca jugar, y la jugada que hizo Doborevski, esto es una partida que jugó en el año 66, es una partida que ya tiene bastantes años, contra un jugador que se llama Timoshenko. La jugada que realizó fue torre B3, jugada poco intuitiva, pero que tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando el negro juegue alfil H6, nosotros podamos capturar el alfil, el negro capturará nuestro alfil, quedará con el caballo desplazado en un lateral del tablero y nosotros habremos ganado un tiempo para montar la batería de torre, dama y torre, si es necesario, sobre la columna C y presionar en el punto C, en el punto C7. Y me diréis, bueno, Daniel, hace un momento me estabas diciendo que al blanco no le interesaba cambiar los alfiles, porque su alfil es un alfil bueno. Pero, aunque eso es así, aquí es donde entra también la ponderación de elementos posicionales de una partida. Si todo fuera tan fácil, pues todos seríamos grandes maestros, seríamos campeones del mundo, pero estas pequeñas sutilezas y contraponer una valoración contra otra es lo que hace que, bueno, pues un jugador sea más fuerte que otro. Entonces, en esta ocasión, Doborevski, con muy buen criterio, vio que era mucho más importante el desplazamiento del caballo H6 y dejarlo fuera de juego, y avanzar en la estrategia contra el peón de C7, que evitar
la captura del alfil de C1. Imaginaros, vamos a suponer que el blanco no capturase, imaginaros que el blanco hubiera jugado alfil B2. ¿Qué sucedería? Pues por un lado el alfil de casillas negras, el alfil negro, hubiera quedado mucho mejor de lo que estaba, hubiera ganado en movilidad, hubiera quedado por delante de sus peones, y además el caballo ya no estaría situado en H6. Al estar situado en F7 podría estar pensando en avanzar hasta el punto G5, con lo cual las cosas ya no se ven de la misma manera para el blanco. Imaginaros que, como os decía, que el blanco juega alfil B2, el negro podría jugar alfil E3, mejorando considerablemente su alfil, llevándolo por delante de la cadena de peones. Acordado de lo que os decía antes, el alfil es malo porque es un alfil del mismo color que sus peones, pero si va por delante de la cadena de peones deja de ser malo. Y fijaros qué diferencia, ¿no? El alfil cuando estaba en G7, ahora que está dominando todo el tablero y que es claramente superior a nuestro alfil. Entonces, bueno, este tipo de estructura o este tipo de estrategia no nos conviene. Vamos a ver cómo siguió la partida. Como os decía, después de torre B3, el blanco jugó alfil por H6, cambiando su alfil bueno por el alfil malo, caballo por H6 y torre C3. Muy buena jugada. El negro jugó torre F7. ¿Cuál es la idea de torre F7? Pues simplemente sobreproteger el punto de C7, porque ya está viendo que se le viene la jugada dama C2 y torre C1, ¿no? Con una presión muy importante sobre el punto C7. Bueno, la partida siguió dama C1. Dama C1 es una jugada muy fina, en el sentido de que en apariencia dificulta el plan inicial de triplicar las piezas en la columna C, pero está consiguiendo a cambio ganar un tiempo en el ataque y desestructurar la posición de las piezas negras. El blanco hubiera podido jugar, imaginaros, en esta posición hubiera podido jugar, bueno, y sin apariencia, dama C2, pero ahora le toca jugar al negro. Y bueno, quizás pueda iniciar algún tipo de plan, tipo rey H8, para luego llevar su caballo a G8 para reciclarlo por F6, ¿no? Y estaría ganando un tiempo respecto a lo que sucedió en la partida. Bueno, el blanco jugó dama C1, el negro protegió, rey G7, y ahora me gustaría preguntaros cómo podríais seguir. De nuevo, otra jugada que no es del todo intuitiva, pero que tiene todo el sentido del mundo. El blanco no ha jugado dama C1 únicamente para ganar un tiempo sobre el caballo de H6. Ha jugado dama C1 porque si imaginaros que el blanco consiguiese triplicar sus piezas en la columna C y el negro protegiese con todas sus piezas, imaginaros que esta torre estuviese en C8, ¿cómo podríamos continuar con el ataque? Necesitaríamos encontrar un punto de ruptura para desestructurar la estructura de peones del flanco de dama. Entonces lo que Doborevsky hace es jugar dama 3, cuya idea es impedir que la torre venga a la defensa del punto C8, porque si la torre viene a la defensa, a la defensa del punto C7, porque si la torre viene a la defensa, lo que vamos a hacer es que ganamos un peón gratis de A7, y le está obligando a jugar lo que sucedió en la partida A6. ¿Y qué sucede con A6? Pues con A6 sucede algo que deberíais saber, o que bueno, pues si no os lo contaré, y es que se ha creado un punto de ruptura, que es el punto B5, que las blancas van a poder explotar mediante el avance B5, no directamente porque ahora está la dama,
pero sí que jugando previamente A4, B5, y de esta manera nosotros vamos a empezar a jugar contra el flanco de dama. Acordaros lo que veíamos inicialmente, y es que el blanco tiene que jugar contra el flanco de dama, y como os decía, vamos a, bueno, pues a crear debilidades importantes en este área del tablero. La partida siguió torre de F a C1, torre C8, todo esto es lógico, y ahora dama B3. ¿Cuál es la idea de dama B3? Pues como os explicaba antes, que el blanco juegue A4 y B5, ¿vale? Y ahora el negro comete un error posicional importante que viene a ser prácticamente decisivo, que fue la jugada que parece muy fuerte pero que no tiene en realidad ninguna fuerza, que es la jugada G5, que es un error. Ahora vamos a ver por qué es un error. Yo os quería preguntar, en esta posición, ¿cómo jugaríais con negras? El negro está peor, está un poco peor, no está perdido, todavía puede seguir jugando. Y bueno, hay que ver qué hacemos también cuando tenemos posiciones inferiores. ¿Cómo jugaríais con negras? Si queréis parar el vídeo y ahora seguimos. Os voy a explicar un pequeño truco para decidir cómo jugar cuando no sepáis qué jugar. Y es el siguiente: encontrar entre vuestras piezas aquella que tiene una peor ubicación y mejorarla. En este caso, está claro, la pieza que tiene peor ubicación del negro es el caballo. El caballo está fuera de juego, no puede saltar a G4, no está haciendo nada, absolutamente nada en la casilla H6, por lo tanto deberíamos mejorarla, porque no me recuerdo quién era, no sé si era Tartakower, que decía que si una pieza está mal, toda la posición está mal. No estoy muy seguro de que fuese Tartakower, pero la frase esa sí que es verdad que existe. Entonces, la jugada lógica hubiera sido caballo G8, con la idea de venirnos a F6 y mejorar este caballo. Pero claro, G5 está abriendo la posición, está iniciando un ataque en el que el caballo el único caballo, el caballo negro, no va a poder jugar adecuadamente. El blanco siguió con su ataque A4 y el negro siguió en sus 13. F4. Nueva pregunta: ¿cómo jugaríais con blancas en esta posición? El negro se encuentra apretado, os está intentando atacar en el flanco de rey y hay que decidir cómo jugar. Nos capturamos el peón, jugamos G4, hacemos otra cosa, dedicarle si queréis 5 o 10 minutos y ahora seguimos. Bueno, ya has pensado cómo jugarías. Una de las jugadas que parece que nos pide el cuerpo es G4. Esta no es la jugada que hay que hacer, ni es lo que se jugó en la partida. Pero es una idea interesante que conozcáis, que muchas veces cuando nos intentan abrir el flanco de rey, una de las formas que podemos utilizar para defendernos es bloquear la posición, cerrar líneas y mantener únicamente abiertas nuestras líneas y conservar solo nosotros las opciones de atacar. Pero siempre, como os digo, hay que estar alerta a las amenazas del rival y pensar cómo va a jugar. Entonces, en este caso, G4 hubiera sido una muy mala jugada, porque tras caballo por G4, peón por G4, dama por G4 y nos están fundiendo. ¿Cómo podríamos jugar aquí? Si es que, no hay solución, ¿no? Imaginaros, si rey H1, dama F3, rey G1 y dama por caballo, nos están fundiendo, y en el caso de que jugásemos rey F1 con F3, nos están fundiendo todavía más. Entonces G4 no sería una buena jugada, y os quiero explicar una nueva idea muy conocida, y es que ante un ataque de flanco la mejor reacción la mayoría de las veces es una reacción central. Por eso en la partida se jugó D4, desestabilizando la cadena de peones. Estamos golpeando, como decía Nizowicz, las cadenas de peones. Nizowicz decía que había que golpearlas en la base y también en la cabeza. Nosotros estamos golpeando en la base, en la cabeza, en el medio. Entonces esta hubiera sido la forma, esta fue la forma correcta de jugar. El negro siguió en sus 13, jugó G4
pero ya, bueno, la posición quedó en una situación muy ventajosa para el blanco. Siguió dama por peón por B5, peón por E5, G por F4, E por F4 y caballo D4. Fijaros que ahora el blanco ha obtenido una casilla muy importante, que es la casilla E6 para su caballo, mientras que el caballo, como os decía inicialmente, de H6 sigue sin tener una casilla válida. No puede saltar a F5, no puede saltar a G4, no puede saltar todavía. Aquí la posición ya está rota, ya la ventaja del blanco es muy palpable. Si queréis os lo voy a pasar rápidamente para que veáis cómo siguió. Siguió Rey H8, caballo E6, C6. Bueno, está, como os decía, la partida ya está rota, ya se han eliminado las estrategias. Ahora va a imperar la posición de los reyes y la seguridad de los reyes y quien llegue antes al ataque, que en este caso es el blanco. El blanco jugó aquí muy bien, hizo la jugada fina dama B2, que está amenazando indirectamente por rayos X al rey rival, está amenazando mover esta torre y, bueno, hacer cualquier tipo de diablura. El negro jugó rey G8 y B5. Con B5 estamos golpeando directamente en el punto C6 y la posición está, bueno, pues a punto de explotar. Vamos a ver cómo explotó. Le capturaron. El negro hizo G por F3, rey por F3, caballo F5, que esto fue una decisión desesperada, pensando en que, bueno, si lo mismo le comen el caballo, la dama puede capturar en D5 y, bueno, a ver si encuentra algún jaque y no sé cómo dice el refrán de lo de en agua revuelta, beneficio de pescadores o algo así. El blanco no capturó, hizo torre G1, jaque, caballo G7, peón por peón, peón por peón, torre C2. La idea de torre C2 es, bueno, pues como es palpable, llevar la torre a G2 y presionar sobre el punto G7 para que, bueno, ya no haya defensa sobre este punto. El negro jugó torre E8, torre por G7, torre por G7, dama por G7, dama por G7, caballo por G7 y la partida, bueno, jugaron C por D5 y caballo por torre y la partida acabó. Entonces, bueno, como resumen vais a ver que en esta partida se dan muy bien los pasos de las posiciones cerradas, es decir, el negro intentó atacar por el flanco de rey, el blanco siguió la estructura de peones atacando por el flanco de dama y simplemente mejorando las piezas y pensando en cómo ganar tiempo sobre el caballo de H6, el blanco consiguió una partida muy favorable y, bueno, y finalmente llegó a ganar, ¿no? Una genial partida de Doborevsky, una gran lección de este maestro internacional. Y bueno, aquí que quede este homenaje. Muchas gracias por seguir el vídeo. Si te ha gustado, dale a la manita arriba y sobre todo compártelo. Muchas gracias y un cordial saludo.